corte, tienes que generar siempre tu sección transversal. O sea, tienes que tener tu corte longitudinal y tu corte transversal. Vamos a suponer acá, miren ustedes, nos olvidamos, o sea, esto de acá, por ejemplo, ¿qué cosa es? Este es el terreno natural, ¿no es cierto? Esto sería tu pendiente, esto sería tu calzada, ahí está acá arriba tu rasante, acá está arriba tu vereda, acá están tus cunetas, ¿no es cierto? Lo primero que tienes que verificar es que después de lo que sea la última obra de arte ahí en tu vereda, ¿cuánto vas a mandarle, ¿no? O sea, te dirán 30, 20, 15, no sé, algo te dirán, ¿no? Suponiendo que sea 0.30, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez, no sé, tal vez acá ustedes saben que le van a poner alguna señalización, si es curva, o no sé, o alguna, si es que es un poco está entrando al área urbana, sea alguna baranda, no lo sé, pero te va a tener que tener una altura. Entonces, ustedes, miren, siempre hay que tener un poco de criterio. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tú haces el muro, cuando construyes el muro, tú vas a tener que cortar esto de acá, ¿no? O sea, mira, ven, para este caso, ven, acá se ha hecho mucho sobre ancho, pero vas a tener que cortar esto de acá y seguramente vas a cortar hasta acá, ¿no? ¿No es cierto? Todo eso se te va a ir, porque para que entre, pues, para que construyas y para que hagas tu encofrado y todo. Entonces te vas a quedar con solamente tu terreno, pero el terreno podrás cortarlo así en línea vertical exacta. No. Todo va a depender de tu material, ¿no? O sea, porque si es arcilla, va a conformarse en un tal casi de 90, y si es gravoso, arenoso, limoso, no sé, cada uno de ellos va a tener un tipo de estabilidad diferente, ¿no? Entonces, tú vas a decidir si lo haces así, o lo haces inclinado, o lo haces más inclinado, y lo mismo va a suceder acá, ¿no? Entonces, mira, ve. Ahora la pregunta es, y la otra pregunta es, esta de acá, ¿qué altura va a tener? ¿No? Tú ya sabes, esta cota sí la vas a conocer, porque esa es de tu proyecto. Y tú sí vas a conocer la corona, también vas a conocerla, porque es la diferencia, o mejor dicho, de lo que es la vereda, más la altura de lo que vas a tener como mínimo, un sardinero, o simplemente como un muro de construcción para lo que es, para lo que puedas poner acá su soporte, ¿no? De la barandilla o de la señalización que le vas a poner. Pero lo que tú no sabes es de aquí a acá abajo cuánto va a tener. O sea, esto de acá no lo sabes. Ahorita está puesto esto porque era la condición del terreno ya cortado. Pero tú, ¿cuánto le vas a poner? Ese es el problema. O sea, ahí es donde que viene ahí no hay una bibliografía que te diga ponle 2 metros, ponle 3 metros. Lo único que te dice la bibliografía es qué cosa. Trata de hacerlo con una profundidad de cimentación de ¿cuánto? ¿Cuánto de profundidad de cimentación? Eso está en sus diapositivas, yo les he puesto. 1 metro, ¿no? Se trata de ver 1 metro mínimo, pues 80 centímetros, ¿no? Pero recuerda que esa profundidad de cimentación te va a ayudar para trabajar con el empuje pasivo. ¿Le vas a considerar tus 80, tu metro como aporte en el empuje pasivo? ¿Qué dice? ¿Te va a servir o no te va a servir? Digan algo. Sí, va a generar un pasivo. Ya, podría generar, pero la pregunta es, ¿tú la vas a considerar? No te conviene, ¿no? O sea, no te conviene, y si tú lo vas a poner, como les decía, ahí decía en la bibliografía, ¿no? Si le vas a poner, y eso lo dice Theodor Hansen, ¿no? Theodor Hansen dice, si la vas a considerar, por ejemplo, respecto al factor de seguridad por deslizamiento, si vas a considerar tu empuje pasivo, ¿a cuánto sube tu factor de seguridad? A 2, ¿cierto? Pero si no la vas a considerar, déjala con 1.5, pues ya depende de ti. Y eso estoy seguro, bueno, todo va a depender de cuánto empuje pasivo estás poniéndole, ¿no? Porque el empuje pasivo va a estar en función a la altura. Entonces, eso podría ser también una muy buena conclusión cuando ustedes hacen sus cálculos, hagan corroboren eso, ¿no? Yo sé que si no le pongo empuje pasivo, esto de acá, o sea, si fuera este muro, yo podría dejarlo libre hasta acá, ¿no? Porque lo que está trabajando es entre la fricción del contacto
que existe prácticamente en la superficie, producto del peso, y ¿qué más? Y por el coeficiente de fricción, ¿no es cierto? Eso me está dando, en este caso, el empuje que está resistiendo para lo que es el deslizamiento. Entonces, y podrían ver si ustedes le aumentan 1 metro, y si ese metro, como se llama, digamos, con ese metro, tu factor de seguridad se va a incrementar y tienes que llegar a 2, pero si tú le quitas eso de acá, si te llega o no, o sea, quitándole el empuje pasivo, logras el 1.5. A mí me convendría, por ejemplo, dos cosas, ¿no? O sea, que sin empuje pasivo tenga mínimo 1.5. Y si le pongo el empuje pasivo, que sea pues más de 2, ¿no es cierto? Y otra vez, si le quito, sea más de 1.5. Entonces ahí estoy bien asegurado, ¿no? Prácticamente al final sería lo mismo que no considerar el empuje pasivo. Entonces, ahora, pero lo que sí te dice la norma y te dice, no, lo que sí trata de hacer es ponerle una profundidad de cimentación que podría variar entre 1 metro o 80 centímetros. Entonces tú le pones esto de acá, a veces de 80. Hace un momento, por ejemplo, a ver, olvidándonos de por un momento olvidándonos de lo que ya está planteado, tú sabes que vas a tener más o menos, vas a hacer un corte, ¿no? O sea, un corte de material desde aquí hasta aquí. Tú no sabes hasta qué profundidad. Y la pregunta sería, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde? O sea, si yo tengo acá, ¿hasta qué? A ver, díganme ustedes, ¿hasta qué cota? ¿La cota se nota? Ya le voy a poner acá, y acá dicen 3390, 3389, 3388, 3387, 3391. Lo que sí se nota son las líneas, ¿no es cierto? ¿En qué cota ustedes profundizarían? O sea, así como estaba olvidándonos de esto de acá, porque esto, como les dije, esto ahorita está por el tema porque la excavación la habían hecho hasta acá y tenía que estar hasta ahí, ¿no? Pero olvidándonos del muro, yo les pregunto, ¿cuál sería tu cota de fondo de cimentación? 3382. 3391, 3390, 3389, 87. 3388, más o menos. Si tú le haces un corte, más o menos te vas a quedar libre desde acá, ¿no? Más o menos por acá. Ya, ahí más o menos está llegando a qué cota, más o menos por acá, ¿no? Un cuarto aparte más o menos de lo que sería 3389, 75 más o menos, ¿no? 3389 puede ser. Un 3389, acá. Si le hiciera eso 3389, o sea, más o menos ¿cuánto le vamos a mandar de la altura de la cimentación? ¿Un metro? ¿Un metro? 60, ¿no? Más o menos por la altura va a ser 60. Entonces, desde acá si le pongo, hasta acá tengo 75, se me va a quedar prácticamente 75, ¿no? ¿Está bien? Porque si le consideras acá 389, mira, va a llegar hasta por acá más o menos, por acá va a estar el murito, por acá, ¿no es cierto? Y ahí más o menos va a estar el muro. ¿Está bien? Y cuando haces tu corte, o sea, tu corte va a quedar acá, ¿no es cierto? Y todo el material va a seguir corriendo así. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes ahora? Aquí el detalle es cómo lo percibes. ¿Qué tan seguro percibes el material que has puesto para poder considerar la altura de profundidad de cimentación? ¿Lo ves muy estable, poco estable? Poco estable. No se siente muy estable, ¿no? Porque mira, esto es lo que prácticamente lo que va a pasar acá es esto, ¿no? Esto es lo que prácticamente está haciendo que tu murito
lo que está sosteniendo, o sea, bueno, sosteniendo no, porque a nadie se le ocurriría así, de esa forma, ponerlo como empuje pasivo, ¿no? Ya eso sería un poco ya descabellado, ¿no? Porque mira, es un poquito nada más de tierra que está corriendo y desaparece. Entonces, como empuje pasivo no lo consideraría, ¿no? No lo consideraría. Entonces, pero como recubrimiento, como para poder... ¿para qué le pongo esa altura, esa profundidad de cimentación? O sea, ¿cuál será el propósito? Porque ya sé que no me va a servir como empuje pasivo. ¿Para qué le pondrías? Mientras más altura tiene, la base también va a crecer un poquito y vas a tener un poquito más de fricción y va a contrarrestar el deslizamiento del muro. Claro, no, pero la pregunta es, ¿para qué me sirve esto de acá? La profundidad de cimentación, ¿para qué me sirve? Para generar empuje pasivo. Sí, pero en este caso no la voy a considerar. No voy a considerar empuje pasivo porque la veo muy inestable el terreno. ¿Ah? Estabilidad del suelo. Es un tema de protección del muro, porque imagínate, o sea, una de las condiciones, este material que va a estar al costado, no va a ser un material que está conformado como el suelo que está acá abajo. Es un material que ha removido en el proceso constructivo. Ha pasado la maquinaria y no lo creo que lo hayas excavado al 90 grados, de todas maneras tendrá un pequeño talud dependiendo de la estabilidad del terreno, del suelo, y todo ese material va a quedar suelto. Y cuando tú tengas que, ya una vez que has hecho tu muro, has construido tu muro, vas a volver a rellenarlo, ¿no es cierto? Y lo vas a... En esta parte de acá, esta parte, la que está hacia el interior de la carretera, esa sí tienes que trabajarla pues con material de préstamo y haciendo tus debidas compactaciones. Pero lo que está fuera de este lado, también harás compactación ahí de capa por capa. Por el otro lado va a pasar un rodillo y o sea, lo va a compactar, ¿no? Y en cambio por el otro lado, no es cierto, por el otro lado ya nadie va, o sea, solamente lo van a cubrir nada más con el material, no, ni siquiera no es de préstamo, es solamente lo que has sacado, o sea, el material propio. Entonces, este material va a ser bastante suelto, o sea, no va a estar ni compactado, ni siquiera ni cangurito le van a pasar por ahí, ¿no? Porque está incluso en pendiente. Entonces, este material va a ser susceptible a que se lave, a que se erosione, incluso a que filtre el agua, porque como está esponjado, o sea, el agua va a empezar a filtrar, ¿no? A eso vamos. O sea, esto de acá, o sea, resultaría ser más seguro si lo tratas, pero como no lo vas a tratar, pues déjale un pequeño, o sea, una buena cantidad para que poco a poco, pues ya, ¿no? O incluso con el tiempo ya se va a ir conformando, ¿no? Porque tú le vas a dejar y le vas a dejar, se va a empezar a escurrir, el agua va a empezar prácticamente se va a ir conformando, ¿no? Con el tiempo. Entonces, la pregunta siempre va a ser, ¿qué tanto le profundizo? Para alguien seguro, o sea, para alguien que quiere, o sea, digamos, que trabaja de manera más segura, seguramente que su profundidad de cimentación va a estar acá abajo, ¿no? Y alguien que crea que, bueno, pues que puede ser suficiente, podrá trabajar acá, ¿no? Ahí es un poco ya perceptivo. No es como si fuera pues un terreno, si fuera un terreno plano, ¿no? O sea, digamos, tú tienes ahí tu murito, tienes tu muro, tienes acá tu terreno, y acá a este lado es un terreno plano. Entonces ahí sí, bueno, ahí sí hay mucha garantía porque esto está todo estable, bueno, o sea, todo está corrido y no hay, o sea, es muy fácil decir, bueno, acá 80 es suficiente, pero en este punto donde que incluso, ¿no? Este ángulo, ¿qué pasaría con ese ángulo si no, digamos, si supera, ¿qué pasaría si este ángulo sería mucho mayor que tu ángulo de, ¿qué se me fue el nombre? De fricción. El ángulo de reposo, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? Resulta también inestable, ¿no es cierto? En cambio, si fuera más, como se llama, mucho más pequeño ese ángulo, entonces todavía puedes decir que ese material va a permanecer en el tiempo. Otra condición, por ejemplo, los materiales, les dije, por ejemplo, ¿no? Los mismos suelos, cuando tienen humedad,
aumentan su cohesión, pero cuando están secos pierden su cohesión, como las arenas, ¿no? Las arenas podrían estar, digamos, podrían estar en reposo con un ángulo mayor, en este caso al reposo, y podría mantenerse estable cuando está húmedo. Pero el momento que se seque, va a empezar a erosionar, se va a empezar a querer llegar al ángulo de reposo, ¿no es cierto?, que es seco. Ya, entonces, esta partecita sí tienen que tener mucho cuidado cuando hacen ustedes su evaluación, porque eso es lo que más me interesa. Lo que me interesa es tu grado de percepción de cómo planteas tus muros, cómo lo planteas. Ya no quiero que me hagan un planteamiento pues sin criterio, ¿no? El ciclo pasado me han hecho un planteamiento prácticamente, no, o sea, primero que no, esto de acá, o sea, tiene que tener una coherencia respecto al corte de la sección transversal. Y en la sección longitudinal, en el corte longitudinal, debe verse qué cosa, debe verse cómo están distribuidos los muros. ¿Por qué es necesario hacer todo eso? ¿Por qué será necesario tener el detalle tanto de la sección transversal como la sección longitudinal? ¿Para qué? Para construir, pues. Porque con el otro no vas a poder construir. ¿Por qué? Porque la sección transversal que te han dado es en una progresiva, exacto. Y cuando sales de esa progresiva vas a tener otra condición. Y acá sí se nota, ¿no? Acá sí se nota cuál es tu progresiva donde comienza y dónde es la progresiva donde termina el muro. Y cuál es el tipo de muro. Aquí, por ejemplo, dice muro tipo 4, ¿no? Muro tipo 4 te da la altura en este caso, de la cimentación. Acá también te da la altura de la cimentación. O sea, cada uno puedes tú tranquilamente saber cuál es la cota y cuál es la progresiva, ¿no? Dónde comienza y dónde termina. Y en el otro lado te dice específicamente cómo va a quedar, o sea, por qué lo estás planteando así. Ahora, lo otro, cuando tú tienes que hacer el planteamiento, recuerda que cuando se hacen los planteamientos, por ejemplo, yo voy a considerar, si esta ha sido mi rasante, yo tengo que tomar el punto crítico de acá y elevar sobre esto la altura que sobresale la corona respecto a la rasante, y a partir de ahí lanzarlo para atrás, ¿no es cierto? Yo lo lanzo para atrás. Y de tal manera que esta de acá, ¿cuánto tendrá? No lo sabes, ¿no? Eso ya queda, pues, eso ya se supone que lo que tú necesitas controlar es esta altura, que mínimo sea 30 saliendo de la rasante. Acá, dependiendo de la pendiente, quizás sea 0.70, ¿no? Puede ser, pero no importa. Pero tu siguiente, o sea, el siguiente muro otra vez, ¿no? 30, controlas 30, mandas para el fondo. Tu siguiente muro, controlas 30 y mandas horizontal, y así, ¿no? Vas controlando el mínimo de 30 que va saliendo entre la corona y la rasante. Y eso de ahí, se supone que si has tomado un tipo de muro, como este muro 4, muro 4, muro 4, todo es muro 4, y tú estás llevando la pendiente, entonces va quedando, ¿qué cosa? Cada una de las cotas va quedando, pues, ¿no? Con la misma diferencia, cada uno de la cota de cimentación. El otro detallito que hay que incluirle es el tema acá de ¿cómo se llama eso? Cuando tú le pones, ¿no ves?, un elemento que solamente me está ayudando a controlar que las presiones de este elemento no interfieran en el otro elemento. Una junta sísmica. No. Le llamamos falsas Zapata. las falsas zapatas, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que incluso en edificaciones también se ponen las falsas zapatas? Las falsas zapatas sirven ¿para qué? Para que si un elemento va a intervenir, o sea, si esta presión de acá, si yo no le pongo esto de acá, la presión de esta de acá va a aumentar a este lado, ¿no? O sea, va a influir ahí por el bulbo de presiones, y eso es lo que no queremos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Una falsa zapata. Eso es como un pequeño adicional. O sea, si es que hablamos, digamos, en términos de constructivos, esto se construye así, ¿no? Así. Así se construye. O sea, se construye lo que es la misma cimentación y un sobreancho más, pero más profundo. ¿Y qué profundidad tiene? Esta diferencia que existe entre esto y esto, acá hay un valor X, ¿no es cierto? Entre las diferencias de cimentaciones. Cimentación de arriba, cimentación de abajo.
esa misma distancia es la que la vas a mandar aquí. Ese mismo ancho. La misma altura, el mismo ancho. ¿Por qué? A 45 grados, ¿no? Que es el caso más crítico. Entonces ya ahí le pones un sobreancho adicional. ¿Qué más? Los tipos de muro, por ejemplo, puede darse el caso, todo va a depender de tu corte, o sea, de tus cortes transversales. Y lo que sí es más importante, tienes que ir modulando, ¿ya? Tienes que modularlo, eso es lo más importante. No van a hacer, pues, la rúbrica les voy a mandar mañana en la noche, ¿ya? Entonces, hoy día pasen su jalo de Ay, mañana ven las voy a estar mañana en la preocupado, noche les voy a mandar su rúbrica para que de una vez comiencen a trabajar. ¿Qué más? Ya. ¿Alguna pregunta ahí que no haya quedado claro? El ángulo de reposo, Ya. ¿El ángulo de reposo? El ángulo de reposo. ¿Qué pasa con el ángulo de reposo? No entendí. El ángulo de reposo es el mismo que el ángulo de fricción interna. Claro, bueno, es la misma, porque cuando te viene en el estudio de mecánica de suelos, viene esto, ¿no? Viene un ángulo, ¿no? El ángulo que permite que este material se estabilice. Es el único ángulo que viene. Entonces ahí, eso tienes que considerar. Y en conclusión, ¿de qué depende entonces la altura de mi excavación para hacer mi muro? La altura de tu excavación, es que mira, ve, si fuera la condición, es prácticamente obvio, ¿no? O sea, de tu base para arriba, 1 metro, listo, ya queda. Pero el problema aquí es el otro, ¿no? O sea, aquí en una estructura que es un poco inclinada, tu metro, claro, en realidad lo que sucede es que cuanto más profundo, da mayor sensación de seguridad, ¿no? No de estabilidad, no, de seguridad, porque la estabilidad la vas a haber encontrado sin el material existente, sino que cuanto más profundices, hay mayor seguridad, pero cuando está más, es que date cuenta que cuando tú haces, como les dije, el proceso constructivo te va a permitir que cosas cortar todo este relleno, ¿no? Vas a cortar todo esto. Y esto de acá no va a quedar pues así, ¿no? Va a quedar, como se llama, va a quedar movido. Entonces va a quedar más suelto. Y cuanto más arriba esté tu muro, ¿no? O sea, el material va a quedar ahí nada más. Entonces, y ese materialcito que va a quedar removido. Entonces, pero va a dar una mayor sensación de seguridad si lo vas profundizando un poco. Ahí ya tienes que tener un poco de criterio. O sea, ahí no hay una receta que puedes meterle más adentro, pero el problema va a ser que va a ser más costoso, ¿no? Y para lo que es el muro, no hay, o sea, en el estudio de mecánica de suelos, no te da una profundidad de desplante o un estrato, digamos, que tú deberías de asegurar para que pueda poner el muro. ¿Cómo? Es que lo que pasa es que, mira, a ver, no es como una edificación donde prácticamente tú vas a, en realidad te puede decir, ¿no? O sea, como normativa te decir ya profundidad mínima. Y lo mismo va a pasar acá en los estudios de mecánica de suelos. Se te va a dar la misma condición, porque tú no vas a hacer estudio de mecánica de suelos cada metro o cada 5 metros, no lo vas a poder hacer. Entonces, y además, y ustedes, como ahorita cuando ustedes trabajen, ¿con cuántos estudios de mecánica de suelos han conseguido? Mi expediente no tiene estudio de suelo. ¿Has encontrado ya tu expediente? No tiene meca de suelos mi expediente, Inge. Ah. Solamente lo tienen en plano. Ya, entonces, ahora, ¿cómo vas a generar tu sección transversal? Creo que los estudios mecánicos también de construcción se hacen en diferentes puntos nada más. Sí, pero a pesar de que es así, si mal no recuerdo, creo que son 3 calicatos cada 500 metros. Entonces, en 500 metros vas a tener una gran variabilidad. Entonces, y sobre esos 3, ¿con cuál vas a trabajar? El más crítico. Con cada uno, es crítico. Es que el problema es que así, los estudios de mecánica de suelos no son puntuales,
sea, no es que acá, por ejemplo, incluso en una edificación, tú puedes tener acá 1, 2, 3. Aquí hay una parte que en realidad no convence demasiado incluso, ¿saben por qué? Porque si bien es cierto, te dicen, ¿no? 3 puntos como mínimo, por ejemplo, en una edificación, cuando, claro, incluso es por área, ¿no? O sea, por área, por bloque. Pero incluso como se llama, cuando se hace, por ejemplo, los expedientes, tú tienes que presentar el estudio de mecánica de suelo, o sea, la factibilidad, antes incluso de haber propuesto ya el, como se llama, la distribución final de los bloques. Y, ¿no? Entonces, tú puedes haber hecho acá, aquí, aquí, pero al final, por la distribución arquitectónica, tú llegaste a que construiste por acá, el otro construyó por acá, y acá construyó por acá, pero al final nunca llegó, como se llama ¿no? Pero te piden así, o sea, te piden que tengas un estudio de suelos, o sea, en función al área construida, tú ya tengas que tener una ubicación. Entonces, a veces cuando se va antes de hacer el estudio preliminares, tú dices, no, un triángulo, pues, porque más o menos algo así va a ser, ¿no? Porque a nadie se le va a ocurrir hacer acasito, ¿no? O sea, algo así. Normalmente lo triangulan para que abarque la mayor cantidad de área. Pero después de eso llega la formulación ya de distribución de los bloques y a veces no coincide, ¿no? Claro, dices, no, esto, a ver, esto lo puedo trabajar con esto será con esto y esto con esto, ¿no? Algo así. Al final es así. Y lo otro es, como se llama, o si no, de lo otro es agarrar, pues, de las condiciones la más crítica, ¿no? ¿Qué pasó? Tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Si por el otro lado del camino, primero, si para este lado del camino tengo así, cierto, ¿no? Mi corte así, de mi terreno, así está. Y esto lo veo menos de 45 grados, así que he visto, yo digo, no, que no va un muro de contención. Pero si usted me habla del ángulo de fricción, si esto supera el ángulo de fricción, ¿ya tengo que considerar un muro? Normalmente sí. Claro, porque la idea es, como se llama, la idea es asegurar la infraestructura, ¿no? Entonces, el problema va a ser los cortes, porque cuando tú, como dice su compañero, si yo tengo esto de acá y yo hago un corte, o sea, si yo le hago un corte, ¿no es cierto? O sea, todo va a depender del corte, ¿no es cierto? Claro. Si acá, por ejemplo, le has hecho, es porque acá se supone que esto está cayendo así, o sea, está cayendo muy... hay una sección que está bastante crítica, ¿no? Entonces, si ya aquí le vas a colocar, porque recuerda cuando haces todo tu tratamiento de lo que es la carretera, vas a hacer un corte por acá, todo esto va a quedar cortado, ¿no? Entonces tu muro va a ser pues acá, ¿no? Tu muro acá, y si acá también está pendiente, también habrá un muro, ¿no? O sea, eso ya pues es esto, o sea, es criterio ya. O sea, donde desestabilices el suelo y quieras hacer una contención, ahí tiene que haber un muro. Otro punto es que, por ejemplo, en ese muro tenemos, o sea, parece que tiene una cara que es plana. ¿Cómo podría tomar el criterio para saber si es que puede ser una cara plana, los dos lados inclinados, o incluso la cara plana, para dónde lo podría orientar? Ya. Eso es justamente lo que les había comentado la semana pasada, porque había en un muro de gravedad, por ejemplo, podrías tener todas estas variantes. Ajá. Ahí tienes que encontrar un criterio. Por ejemplo, lo que yo he visto, o sea, esto yo lo he generado. Me quiero hacer Mira, ¿qué me convenía? Primero tienes que darte cuenta que los 3 tipos de muros van a generar presiones diferentes en la parte, o sea, tanto lo que es en la punta como en el talón. Te vas a dar cuenta de eso. O sea, uno genera más presión que el otro. Y eso lo vas a, cuando tienes las hojas de cálculo, te vas a dar cuenta que cuál más te conviene. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría? Acá puedes tener demasiada presión y acá menos presión. Y esto de acá no te puede convenir porque puede afectar tu capacidad, tu cuba visible. En cambio, el otro, ahora vamos a ver también lo que es muros en voladizo, y ahí también hay una condición que Teodoro Hansel, como se llama, considera incluso para las dimensiones de punta y talón.
Aquí lo que te puedo decir es que cuando tú haces tus verificaciones te vas a dar cuenta que acá va a generar mayor presión. ¿Cuándo va a disminuir un poco la presión? Cuando tiene esto, ¿no? Cuando tiene ahí la punta. Esa es una condición. La otra condición, si tienes una buena capacidad admisible y ahora lo que tú quieres es un poco asegurar la estructura, ¿te acuerdas que acá tenías un talud? ¿Qué te convenía? ¿Tener punta o no tener punta para cuando el talud era muy, como se llama, del lado de ese lado era muy pronunciado? No tenía. A mí no me convenía tener punta. Me convenía botarlo más bien para adentro, ¿no? Entonces, esa es otra de las razones. O sea, cuando tú puedes hacer variar tu forma. Porque por el otro lado, mira, tienes esto, que todo se orienta hacia adentro del terreno. Tienes el otro, que puedes tú considerar hacia afuera del terreno, y el otro que es intermedio, ¿no? en ambas situaciones. Pero te vas a dar cuenta que cada uno de ellos generan presiones diferentes, tanto en la punta como en el talón. Y lo otro, ¿no? Date cuenta también que te beneficia, porque si bien es cierto, aquí mira, por ejemplo, en esta parte tienes un apoyo resistente del material que estaría en esta parte, ¿no? Pero en el otro no hay nada, ¿no? O sea, en uno de ellos, aquí no hay nada. O sea, acá no hay el material, o sea, lo que está encima de lo que sería el talón no te apoya en nada. En cambio acá te apoya un montón. Pero el hecho de que te apoye no significa que sea beneficioso, porque también al apoyarte también te puede generar problemas en las presiones. Entonces todo eso es ya por matemática. O sea, todo eso ya tú tienes que verificar en qué afecta y en qué te beneficia. Ahora, lo otro que les dije, mira, ¿por qué ahorita vamos a ver rápido, ¿ya? Mira, vamos a ver. Dime. Ah, ya, apúrate para mejorar. A ver, ya, a ver, hasta aquí creo que ha quedado un poco claro esta parte o ha quedado. La volei. Ya. Ahora esta parte de acá, esto de acá les voy a explicar cuando o sea, esto sí les voy a explicar, pero esta parte de aquí lo van a entender mejor, o sea, ahorita está, como se llama, lo van a entender mejor cuando lo hagamos muros en voladizo. ¿Por qué? Porque ahí en mi diapositiva está descrito a detalle cada uno de estos. Pero antes de eso, mira, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá vamos a ver acá el Excel, ¿ya? En McCartney. Sí, también lo vas a ver más A ver. Qué chistoso. No, Bótale. pues eso ya lo había hecho antes, ¿no? O sea, lo estoy poniendo ahí nada más. Si no, no lo ponemos. No, pásame. Lo único que estoy acá que quiero hacer es esto. Mira, si acá tienes las presiones, mira, ¿qué sucede? Cuando tú tengas acá primero, ¿recuerdan ustedes que la base estaba en función a qué? Estaba en función a la altura. ¿Cuánto era como la altura? No me Desde acuerdo. la mitad hasta Un tercio. hasta 0.75, 0.70, ¿no es cierto? Entonces, mira, aquí por ejemplo la base está considerándose 2 metros. ¿Qué tal si está bien 2 metros o le ponemos el más crítico que sería unos 70? 1.7, ¿no es cierto? Ya 1.7 suponiendo. Listo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con, qué es lo que no está cumpliendo? Deslizamiento. Por deslizamiento, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? El deslizamiento tiene que ver mucho entre el coeficiente y el peso, ¿correcto? Entonces ya desde ese punto de vista ya la base me está diciendo que es insuficiente. Ya, se llegó a 2, ¿no es cierto? Listo. Entonces ahora, ¿qué cosa más es lo que está, qué es lo que tú vas a colocar como dato? B, por ejemplo, B representa ¿qué cosa? El ancho de la corona, ¿no es cierto? El ancho de la corona. ¿Cuánto es el ancho de la corona? Como mínimo, ¿cuánto debería ser? 0.30. Le ponemos 0.30. Ya está cumpliendo, ¿no es cierto? No hay ningún problema. ¿Qué cosa más podrías tú colocarle como dato? Si ya tienes acá el B, puedes colocarle el B2.
Porque acá esto de acá no hay, o sea, solamente la base y esta de acá no está funcionando todavía, solamente está trabajando como B2. Pero lo otro que tienes que considerar que les dije era más o menos aproximadamente la tercera parte de la altura de estos dos, ¿no es cierto? Si ya uno era 30, ¿cuánto sería este ancho de acá para que sea una tercera parte de la altura? Si la altura era 3 metros 40, creo, ¿no? 3 metros 40. 1 metro 10, más o menos 1 metro 15, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cuánto tendría que ser B2? B2 para que cumpla una tercera parte más o menos de altura. A ver. ¿Cierto? 3.4. Acá estamos, vamos a recalcularlo, tiene 0.3. Esto de acá, ¿cuánto le ponemos? B1. ¿Cuánto le ponemos B1? Acá B1 le hemos puesto 30. B1 está 30, ¿no? Ya, listo. Si ya tengo 30, o sea, ya le puse la base 2 metros, ¿no? La base va a ser 2 metros, esto va a ser 0.30. Estamos diciendo que esto de acá más o menos va a ser una tercera parte, 1.15 más o menos, ¿no? Puede ser 1.10 también, ¿no? Porque ya está cerca a una tercera parte, 1.10, 1.15. Entonces, esto ya es 30. ¿Cuánto sería B2? Si ya trabajemos con 1.10 nada más. ¿Cuánto sería B2? Se supone, ya si es 0.6, quedaría, ¿no? 2 metros, exacto, ¿no es cierto? Entonces tendría que ponerle B2 igual a 60, ¿no? A ver, B2 0.40, vamos a ponerle 0.60, ¿no? 0.60, B3 estaría quedando con 80, a ver, B3 sería 80, claro, ¿no? 80 más 30, 1.10, ¿no? 1.10 más 60, 1.70 más 30, 2 metros. Entonces aquí está corriendo automáticamente prácticamente el B3, ¿no? El B3 se recalcula prácticamente dándole la distancia de 60. Y con eso está cumpliendo, sí está cumpliendo, ¿no? Mira, está cumpliendo ahí 3.26, 1.70, o sea, sí está cumpliendo. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, ¿qué es lo que, como lo tengo bastante holgado, prácticamente lo tengo bien holgado el deslizamiento y lo tengo bien holgado por volteo, ¿qué es lo que podría reajustar? El B2, ¿no es cierto? Para que sea la estructura un poquito más esbelta. Suponiendo que no considero el H tercios, ¿ya? Suponiendo que no lo considero el H tercios. Quiero solamente controlar, como les dije al principio, factores de deslizamiento y volteo nada más. ¿Hasta cuánto podemos disminuir la base de la pantalla? A ver, ¿podríamos hacerlo cuánto? A ver, ¿cuánto le ponemos a B2? ¿Qué tal si le ponemos solamente 20 centímetros? Entonces, ¿cuánto sería ahí B2? Sería 30 más 30 sería 60, 60 más 20, 80, ¿no? Entonces B2 me quedaría con ¿cuánto? Con 1.20, ¿no es cierto? 1.20. Y mira, cumple, ¿ves? ¿Te das cuenta? Mira, factor de volteo cumple. Factor de, ¿cómo se llama? Por deslizamiento cumple. O sea, tú podrías trabajar tranquilamente con un muro de gravedad esbelto. Podríamos ponerle ¿cuánto? Si le pongo 1.40, te quedarías con B3 con 0, ¿sí o no? Y te quedarías prácticamente con un muro de gravedad, solamente como si fuera un muro envoladizo, ¿no? Y cumple. A eso voy. O sea, las teorías que te dicen en el libro, te dicen factor de seguridad por volteo y deslizamiento. Y si tú lo empiezas a trabajar desde ese punto de vista, te cumple. Mira, con 1.58 ya pasó. Y la pregunta es, ¿podrás trabajar así tu muro en gravedad con 30 centímetros de altura? Porque se te va a quedar ¿cuánto? Te va a quedar un murito de 30 centímetros de corona. ¿Y cuánto de altura? Si es 340, te vas a quedar con ¿cuánto de altura?
¿Cuánto va a ser tu pantalla de altura? Al- 280. Ahora imagínate un murito de 280 con 30 de altura. 30 de ancho. 30 de corona. De ancho. ¿Ah? Eso es lo que le hemos puesto. Ah. Le hemos puesto 30 nada más. Estoy volando. Le hemos puesto solamente 30 nada más de corona. Eso es lo que iba, ¿no? O sea, si solamente consideras factor de volteo y deslizamiento, tu muro de gravedad posiblemente funcione con eso, nada más. El problema va a ser que va a trabajar a flexión. Y solo quiero que te imaginas un muro de ¿cómo se llama? Ciclopio, de un ancho de 30 y una altura de 280. Complicado, ¿no? Eso es lo que justamente ustedes tienen que revisar, ¿no? Entonces yo les dije por eso, o sea, un muro esbelto iba a cumplir. El problema va a ser, como se llama, que va a trabajar a flexión. Y ahí sí ya se complican las cosas porque no va a resistir. Yo estoy seguro que si... Y yo les dije tampoco que la cortante no es muy verificable porque la cortante va a ser un poco crítico porque el material no va a ser homogéneo. Va a ser piedra, mortero, ¿no? O sea, y ahí va a estar el problema, cómo determinar la cortante. Listo, entonces ahí, eso es lo que más o menos que, bueno, y también, como se llama, ya está bien, eso lo volví a semana, lo paso al MATCAD, pero la diferencia entre el MATCAD y el, como se llama, y el Excel, es que para presentar o sea, algo rápido para ver, el Excel es extraordinario. En cambio, el MATCAD tienes que bajar y no te das cuenta muchas veces la correlación que existe entre datos. Esa es pero para una memoria de cálculo es mucho mejor el MATCAD porque viene más desarrollado y esto es menos eficiente, ¿no? Como se llama el Excel. En Excel. Listo, entonces eso es lo que más o menos quería hacerles ver. Ahora, respecto a los pesos, a ver, esto de acá sí es fácil, mira, ¿por qué? Porque tú tienes que trabajar los momentos resistentes y las fuerzas resistentes. Lo que vamos a avanzar la siguiente semana, porque ya no nos va a quedar mucho tiempo, esto de acá, ¿no? Es el muro emboladizo. Pásanos. El Excel. El muro emboladizo, la primera parte, es prácticamente, es casi igual, porque tienes que predimensionar. La única diferencia que acá le estoy considerando en lo que es el Excel es respecto a las fuerzas resistentes. Acá, por ejemplo, miren, el muro emboladizo es lo mismo, solamente que acá, por ejemplo, les voy a enseñar a determinar el ancho de la base más exacto y ya no va a tener que ser en base a una proporción. Luego de eso vamos a entrar a lo que son las fuerzas resistentes, las fuerzas actuantes. Lo otro que sí tienen que repasar es esto de acá, lo que es el núcleo central, ¿no? O sea, ¿qué significa el núcleo central? Eso creo que lo hemos visto en cimentaciones al inicio, cuando les dije, ¿no? Que si la resultante cae fuera del núcleo central, va a generar tracciones y en otro punto puede generar esfuerzos mucho mayores que el Q admisible. Esta diapositiva es muy entendible, o sea, a comparación de lo que está en el libro del ingeniero, esto es más entendible. Y incluso está aquí cómo se calcula, ¿no? Por ejemplo, los factores de seguridad contra el volteo es igual a los sumatorios de momentos resistentes o los momentos actuantes, ¿no? Factor de seguridad contra el volteo. Mira, acá hay ¿qué cosa? Hay un coeficiente de fricción, ¿cierto? Ese coeficiente de fricción es, ¿cómo determinas el coeficiente de fricción? Del tipo de suelo. ¿Del tipo de suelo? No. Claro, tiene que ver un poco con el tipo de suelo y ¿qué más? La superficie del elemento. Y el material que vas a utilizar, en este caso el concreto. Pero esos valores son estimativos, ¿ya? Porque eso no es que sea un valor exacto. Esos valores están dentro del libro y te dicen, ¿no? ¿Qué tipo de superficie con qué tipo de superficie va a ser el contacto y la fricción que va a generar? Pero también en lo que es el estudio de suelos, hay una consideración, dice un cálculo empírico donde que se genera que el factor de fricción, o sea, lo que está acá, es igual a las 2/3 partes del ángulo, en este caso,
del ángulo de fricción interna. O sea, de este ángulo, eso que está phi, es la tangente, las 2/3 partes de phi. Entonces, con esto también se puede calcular prácticamente el coeficiente de rozamiento. Si te dan el valor porque no te van a dar, o sea, o si no, es un poco difícil como se llama de obtenerlo. Y si quieren sacar un valor más o menos, o sea, hay una tablita en el libro del ingeniero Teodoro Hamser, donde dice cuál puede ser el coeficiente de fricción. Si no tienes el valor de ese coeficiente de fricción, podrías trabajar con eso, con la tangente de 2/3 del ángulo de fricción interna. ¿Qué más? A ver, ya esta parte saliéndonos. Ya estábamos aquí en el cálculo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, tenemos que... Esta parte creo que sí va a ser sencillo, o sea, debería ser sencillo para ustedes, porque ya está especificado qué cosa es lo que se está haciendo ahí, ¿no? Por ejemplo, te dice, ¿no? Lo que tienes que trabajar, dice, es que todo tu muro y todos los componentes que conciernen a tu muro deberían tener, ¿qué cosa? Una numeración, pues. Este 1 hace referencia si la base de la corona es esta, es este bloque que tiene este mismo ancho. La parte 2 es la parte inclinada del triángulo, la parte 3 es la cimentación propiamente, la parte 4 es el relleno que está respecto al tramo inclinado, la parte 5 es ya lo que sería, lo que estaría faltando para completar el ancho de la base. Mira, tú tienes 5 partes, ¿no es cierto? Y hay una tercera que es la sobrecarga. Entonces, ¿qué es lo que dice con respecto a la figura 1? Yo tengo que hallar qué cosa de 1, su peso, ¿no es cierto? O sea, o la fuerza que va a generar. ¿Esto será una fuerza actuante o una fuerza resistente? Resistente porque es el peso, ¿no? Entonces te dice qué cosa. B por H sub 1. ¿Qué cosa era B? Este ancho, ¿no? Este ancho de la B. H sub 1 es prácticamente esta altura, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vas a encontrar tú multiplicando la base por el ancho? En la fila de sobrecarga. Pero estamos recién en la 1. Espérate, recién estamos en la 1. Ya. Si yo multiplico la base por el H sub 1, ¿qué cosa voy a encontrar? El área, ¿no es cierto? El área. Entonces, si yo multiplico, ¿cuánto era la base? 0.3, ¿no es cierto? Y si lo multiplico por el H sub 1, ¿cuánto era H sub 1? 2.8, ¿no es cierto? Aunque ¿cuánto hemos considerado el pegante? Claro, si esto de acá es H sub 1, si esto estamos con H sub 0 estamos considerando 60, eso debería ser 280, ¿no? 280. Y está bien ahí, 0.3 por 2.8, 0.84, ¿no? Entonces, esto sería mi área. ¿Con quién tendría que multiplicarle para encontrar el peso? El peso específico. Por el peso específico de quién? De este concreto ciclópeo, ¿no es cierto? Y para el concreto ciclópeo hemos considerado un peso específico de 2300. 2300. No, aquí está. 2.20. Casi le doy. En el tema jóvenes, ahí ustedes cuando busquen la bibliografía no van a encontrar un peso exacto, ¿ya? Porque el que es el del 2.4, ¿cuándo se considera 2.4? Concreto armado. Concreto armado, ¿no es cierto? Para este caso puede variar porque hay bibliografías que trabajan con 2, 2.1, 2.2 hasta 2.3. Eso ya ustedes van a tener que decidirlo en función de las características de su agregado. Entonces yo le estoy considerando acá 2.2. Y si multiplico 2.2 con el área, ¿qué cosa me saldría? El peso. Aquí está, ¿no? Este sería, prácticamente dice esto es qué cosa, este es B48, el peso específico del concreto, multiplicado con quién, multiplicado con su área, ¿no es cierto? Y ahí me salió el peso. Si ya tengo el peso, entonces el área por el peso específico me va a dar el peso, que es ya una carga puntual, ¿no es cierto? Ya me va a dar prácticamente una carga puntual. ¿Cómo determino su brazo?
la distancia de respecto a un punto, ¿no? La distancia Respecto a respecto este de al acá, punto ¿cierto? inferior. Agarro Ajá. un punto acá, va a ser mi punto de equilibrio, donde Sí. va a generarse el deslizamiento del volteo. B1, ¿cuánto valía? 0.3. Esto valía 0.3, a la mitad sería 0.45. 0.15. Entonces 45. ambos sumos sale 0.45. Fuerza por distancia, Momento. momento, ¿no es cierto? Momento actuante, momento resistente. Resistente. Todo lo que es momento resistente, ¿no es cierto? Toda esa parte de momento resistente. ¿Puedo trabajar también ya con la figura número 2? Sí. Obvio, ¿no? Esto ya es geometría, ¿no? La única diferencia es que cuando yo tengo un triángulo rectángulo, ¿dónde va a estar su punto de aplicación de esa fuerza? Un tercio. Voy a dividir entre 3, ¿no? Y voy a agarrar mi primer tercio respecto al ángulo recto, y aquí va a ser mi centroide, ¿cierto? Ahí va a estar. Entonces, cuando tenga que, bueno, ya aquí el tema del área ya es decir, básico, sobre todo, ¿no es cierto? Es lo mismo, ahí está. Aquí acá está saliendo 0 porque le hemos puesto recto, ¿no es cierto? Entonces, luego de eso, el peso va a ser 0, el brazo de palanca va a ser, como no tiene triángulo, debería ser prácticamente la distancia esto y más esto, ¿no es cierto? 30 más 30, 60, y esto debería ser recto. Pero si le ponen otra geometría, obviamente que va a tener valor. Esta parte creo que ya está por demás ya explicar, ¿no? Ya es geometría nada más. Acá lo único Explica que ahí. vamos a dejar como está, ¿ya? Vamos a dejar ahí. La sobrecarga. Habíamos quedado. Pero Dime. una consulta, el tema de la consideración de la sobrecarga, pero se acuerda que, por ejemplo, si es para, digamos, para unas piezas floreas, ¿de dónde sacó la velocidad de Ya, sobrecarga? ¿de dónde sacarían eso? ¿De dónde? Eso lo van a buscar para la otra semana. Porque quiero que encuentren, porque eso es lo que quiero que vean. Porque la sobrecarga, o sea, hay valores que no vas a encontrar en ningún documento. Sí. No todo está escrito. No, O sea, depende. no todos te van a decir esto es tanto. Entonces tú tienes que hacer una estimación. No hay Y tutorial. la estimación es un criterio. No. Entonces, aquí, por ejemplo, como les dije, lo que se ha considerado acá es trabajar un ancho, o sea, aquí el B3 se ha tratado de trabajar como una tercera parte de la altura. O sea, eso es lo que se ha tratado de hacer. No por tema de estabilidad, sino por el tema de no entrar en conflicto con una cuestión de que la pantalla trabaje a flexión. La otra semana discutimos ese asunto más si encuentran alguna bibliografía. ¿Ya? ¿Qué más? Eso sería prácticamente. La otra semana ya entraríamos con fuerza lo que sería. Esto lo voy a subir al, como se llama, al aula. Y Todo ahí. revisan, porque esto es la parte de todo lo que es la parte de análisis en muros en voladizo es casi lo mismo que muros de gravedad. Lo único que vamos a hacer un poco de repaso final va a ser eso solo de los factores y de lo que es la excentricidad. El Excel también. Y luego de eso ya entramos a lo que sería el diseño. Listo, jóvenes. ¿Pregunta? Las verificaciones solamente van a ser por volteo y por Deslizamiento y volteo. Solamente Nada. los dos. Ah, ya. En muros en voladizo, deflexión y cortante. Está bien, eso Ah. Del cuadro visible, como se habla. Ah, ya, no, eso sí está incluido. Las presiones son incluidas, o sea, las presiones esas son incluidas. Las verificaciones, a ver, si se dan cuenta, son factores que dan por volteo, deslizamiento y por presiones, o sea, por cargas. Aquí tú tienes que determinar si los push, en este caso las presiones, tanto en la punta como en el talón, están dentro de lo que sería tu permisivo. Eso sí tiene que haber, obvio que sí. Eso es chiquitito, hermano, es una cosa eso es nada más. Y eso está aquí también, aquí en las diapositivas, les voy a subir, también está incluido eso, acá, la presión del suelo, en la punta y en el talón. A ver, el tema jóvenes del cálculo, en modos de gravedad es pequeño. A ver,
les voy a sortear ahora, o sea, No. les voy a sortear quiénes van a poder enviar sus muros de gravedad. Los muros de gravedad deberían tener todas las consideraciones que están. Les voy a pasar no les voy a pasar la hoja Excel, les voy a pasar solamente Ah, se llama el PDF Ah, para. bótalo ahí. Jálale. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta que hay los tres casos, incluido, en la hoja Excel incluso está también calculado para si quisiera considerar el factor, o en este caso el empuje pasivo, ¿no? También está incluido también dentro de la hoja. Entonces, en tu hoja debería estar todas las consideraciones, o sea, todo debería estar. Eso es chiquito porque no va a diseñar nada, pues. En cambio el muro en bola, eso sí va a tener que diseñar acero, vas a tener que hacer un montón de cosas, ¿no? Ahí no hay muchas cosas que hacer. Listo, señores, nos vemos la próxima semana. Vamos a sortear ahí. Mañana en la noche les voy a mandar su rúbrica.